Las lagunas de Villafranca son una de las lagunas más singulares de la Mancha Húmeda, que es una reserva de la biosfera de la UNESCO, es decir, que tienen interés internacional. Y son muy singulares porque son lagunas perifluviales. Están asociadas al río, mientras que la mayor parte de las de la Mancha Húmeda son lagunas típicamente esteparias, que llamamos lagunas salinas, lagunas temporales. Desde siempre, las lagunas de Villafranca han estado asociadas directa o indirectamente al río Jiguela, que pasa por allí. Pero precisamente porque son un reducto de agua dulce en medio de todo ese complejo palustre de toda la Mancha Húmeda, tienen una importancia fundamental porque pueden llegar a convertirse en el refugio de especies que, cuando otras lagunas se secan, las lagunas de Villafranca las acogen. Las lagunas de Villafranca pertenecen al complejo de la Mancha Húmeda, pero en realidad no es una figura de protección legal propiamente dicha, sino que es un reconocimiento internacional de los valores que tiene desde el punto de vista natural, cultural y de desarrollo sostenible. Bueno, esta zona está enclavada en el centro de Castilla-La Mancha y se le denomina Playa de la Mancha, donde viene mucha gente en verano de la parte de Madrid y en autobuses y cosas de esas, o sea que es un beneficio económico de importancia para la zona. Tiene una aportación de turismo que durante todo el año, inclusive en verano, viene una proporción grandísima de gente al baño para hacer rutas en relación a ver las aves que hay en el paraje. Aparte del valor ecológico y paisajístico, esto se denominan las lagunas de Villafranca y tienen un valor extraordinario para lo que es el pueblo en sí, lo cual se preocupan mucho de ellas siempre y cuando que sea necesario. El pueblo de Villafranca es uno de los pueblos de la Mancha Húmeda que más se ha caracterizado desde siempre por vivir de cara a sus lagunas, de cara a sus humedales. Por otro lado, ha creado algunos conflictos y la figura de protección que tiene es una zona de especial protección para las aves, zona de especial conservación para la Red Natura 2000, ¿no? Si bien la Laguna Grande de Villafranca, pues como sabemos que está rodeada por algunos hotelitos, algunas casas rurales y está medio urbanizado, pues lógicamente esa parte no es que disfrute de menor grado de protección, sino que ahí, digamos, está más limitado el perímetro propiamente dicho de protección, porque tiene que ser compatible con ese tipo de usos que llevan bastante tiempo. Bueno, las lagunas de Villafranca de los Caballeros, reserva de la biosfera, constan de 3 lagunas, que son Laguna Grande, Laguna Chica y Laguna de la Sal. Entre ellas la dehesa encharcable. Todo esto se nutre del agua de correntías, del agua de lluvia y de la aportación de 40 litros por segundo que hoy tenemos del río Jiguela a las lagunas, mediante una reja que tiene una aportación de 40 litros por segundo, que son insuficientes. Pasa por la reja y se entra en unos cauces que tienen derivación a la Laguna Chica. De la Laguna Chica, una vez que se llena esta, pasa a la Laguna Grande, por mediación de un segundo caz que también debería de estar completamente limpio, pero mientras que no se llena la Laguna Chica no llega a la Grande.
El estado de conservación de las lagunas, dentro de lo que cabe, es bastante bueno. Problemas desde los que conocemos desde siempre. En primer lugar, la desconexión con el río Ojiguela. Ese es el problema más grande que tienen, porque estas lagunas estaban asociadas, como he dicho al principio, a la vega del río Ojiguela a través del aluvial del río. Eso conforma un acuífero perfectamente diferenciado de los acuíferos que hay a mayor profundidad, y a través de ese acuífero muy poroso, porque son arenas o son materiales bastante permeables, permitía la conexión indirecta a través del agua subterránea. Pero a veces también, cuando el río Ojiguela venía crecido, también superficialmente. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que a partir de cierta época el río Ojiguela se canaliza, y al canalizar el agua predominantemente circulaba sin llegar a entrar en las lagunas de Villafranca, e incluso la canalización drena el propio acuífero aluvial. La actual concesión de agua a las lagunas, que viene por un canal, que es el canal que se llama Caz, y donde hay una compuerta que, por cierto, es una compuerta, para empezar, la base del canal, el fondo del canal, está a un nivel muy alto. No puede haber una diferencia ni de varios metros, ni de centímetros, ni de nada. No puede haber una diferencia de cota entre el fondo del río Ojiguela y el fondo del canal. Eso no existía antes. La concesión era una concesión distinta, era una concesión para una determinada explotación. Las lagunas se mantenían cada vez que el río Ojiguela iba crecido, y cuando no crecía también a través del acuífero. Y esto no es posible si hay un canal de varios metros de profundidad drenando el propio acuífero e impidiendo que entre el agua a las lagunas. Pero además hay un problema, y es que la compuerta, cuando entra agua, la compuerta no deja entrar libremente todo el agua que llega. Una vez que supera ese nivel que ya hablamos, que puede ser de varios metros, entre el fondo del río y el fondo del canal que entra a las lagunas, sino que la compuerta baja hasta 40 centímetros, es decir, se deja una lámina de agua de 40 centímetros de calado, de altura, y no más. Encontramos en La Reja punto principal entre el río Ojiguela y el cauce que une las lagunas de Villafranca. Podemos observar a la derecha cómo viene el río corriendo desde hace 4 meses, el cual el agua se desvía hacia el río, pero no se desvía hacia La Reja, lugar donde debía dirigirse, debido a la situación en que se encuentra este tramo. Y luego pasamos de La Reja al cauce que debería llevar el agua a la Laguna Chica, y como vemos la situación que se encuentra. Según las reuniones mantenidas con la Confederación, ellas permiten que se limpie tanto al principio del río, entrada a La Reja, como posteriormente en el cauce. Pero vemos la situación en la cual se encuentra, lo cual no entendemos por qué no se limpia. Es el mayor problema que tenemos. Independientemente de que La Reja no sea suficiente, los 40 litros segundo que tiene autorizado estas lagunas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Necesitaríamos como mínimo de unos 200 litros para que en el tiempo o meses que corre el río las lagunas tuvieran suficiente agua y mantuvieran su nivel en relación a la biodiversidad que necesita la zona. ¿Qué hicieron algunos propietarios de lagunas privadas aguas arriba de las lagunas de Villafranca? Que son naturales las de Villafranca. Lo que hicieron fue, para compensar la pérdida de aportes de agua que les entraba por el río Ojiguela, hicieron tomas ilegales, sin tener en cuenta que precisamente la entrada de las aguas de inundación, de las aguas de crecida del río Ojiguela, eran aportes naturales a esas lagunas, y que lo que había ocurrido era que el río Ojiguela, al canalizarse, les había privado de sus aportes naturales. A las lagunas de Villafranca también les pasó esto. Lo que pasa es que había una concesión antigua, que parece ser que era una concesión para acuicultura y demás,
y era una concesión, lógicamente, no era para el mantenimiento de las lagunas, era una concesión para un aprovechamiento muy particular y de pequeña entidad. Y desde entonces las lagunas de Vilafranca han tenido que sobrevivir con esta concesión que no estaba destinada propiamente al mantenimiento de las lagunas, porque las lagunas no necesitan ningún mantenimiento si reciben sus aportes naturales. Entonces este es el principal problema. Hemos estado 4 años con las lagunas secas, poco más o menos, de 3 a 4 años. Este año, junto con el principio del año pasado, hemos tenido suficiente agua. El año pasado corrieron el río unos 4 o 5 meses y este año lleva corriendo ya 4 meses más. Lo que quiere decir es que estamos desperdiciando un agua que, como podéis ver, toda la cantidad de agua que trae el río baja directamente por el mismo río. Y si observamos la entrada a esta reja es mínima. El impedimento que tenemos delante del río y detrás consideramos que es lo que no permite la entrada de agua directamente a la Laguna Chica y a la Laguna Grande. El problema del río Jigüela exigiría restaurarlo. Ahora mismo estamos en el Decenio Internacional de la Restauración Ecológica. Va a haber financiación específica para proyectos de restauración. Además tenemos los fondos de la Next Generation para la recuperación tras la COVID. La restauración del río Jigüela en un tramo en el que además no hay absolutamente ningún daño por riesgos de inundación a propiedades privadas y demás que no sean las que ha habido siempre en una llanura de inundación es irrenunciable y de hecho se está planteando ya en muchas áreas. Además estamos hablando ahora de luchar contra el cambio climático. No hace falta hacer grandes cambios legislativos, no hace falta hacer ningún cambio que no sea el dejar que se caigan las motas a medida que se vayan erosionando por el canal del río y dejar que entre libremente el agua, no por el canal, no por el caz que van a las lagunas, sino por todo el tramo de vega fluvial que va hacia las lagunas. Cada vez que el río Jigüela recoja suficiente agua, tiene que entrar libremente, parte irse para las lagunas y parte seguir aguas abajo como lo ha hecho siempre. Las lagunas de Vilafranca no necesitan ningún trasvase, lo que necesitan es el río Jigüela en buen estado. Bueno, nos encontramos en el cauce que une la Laguna Chica, la cual cuando se llena pasa a la Laguna Grande. En la situación que está este cauce es imposible que la Laguna Grande se termine de llenar. Este tramo lleva desde hace muchos años sin limpiar, por lo cual el agua le cuesta muchísimo llegar a la Laguna Grande. La solución sería de que este cauce estuviera limpio adecuadamente para que el agua discurriera con la mayor agilidad hacia la Laguna Grande. Se han ofrecido Global Nature con máquinas anfibias o máquinas en seco para limpiar dicho cauce, lo mismo este tramo como el tramo de la reja a la Laguna Chica, y seguimos en las mismas circunstancias que de principio. Uno de los impactos más grandes es la gestión de la vegetación marginal y hay un crecimiento desorbitado de carrizo. Sí, el carrizo es lo que llamamos una hierba clonal, es decir, que se reproduce a sí misma como por esquejes, va produciendo estolones de manera horizontal y va colonizando terreno. Esa forma de crecer el carrizo lo que hace es que va atrapando el sedimento. Esa materia orgánica se va acumulando como si fuera turba y va creciendo el nivel del terreno sobre el nivel del agua. Aunque eso llegue a estar empapado en agua, ya el carrizo está comiendo espacio de las zonas de agua libre. Las lagunas terminan estando colonizadas totalmente por carrizo, porque el carrizo lo que va haciendo es disminuir la profundidad del agua. Tenemos que cambiar el chip y la administración tiene que ser la primera que cambie el enfoque que tiene hacia los humedales. Tenemos que incentivar los usos tradicionales, como es por ejemplo la ganadería, que por cierto, Vilafranca siempre ha tenido bastante interés la ganadería y precisamente por este desuso o mal uso de las llanuras, de las vegas de inundación de los ríos,
cada vez está más en declive y muchas veces el ganado, los rebaños no tienen ni siquiera dónde pastar. A los ganaderos les han obligado poco a poco a meter el ganado en los establos. No puede haber ganadería extensiva, no por nada, sino porque no es rentable, porque no les dejan pastar, no hay espacios, a pesar de que hay muchas vías pecuarias. Entonces, ese enfoque hay que cambiarlo. Segundo problema es la urbanización del entorno de la Laguna Grande de Villafranca. Esta es una actividad que lleva desde hace ya bastante tiempo, ha servido para que la población de Villafranca, digamos, se vuelque, se mire hacia las lagunas en vez de mirar hacia otros sitios. Y por lo tanto podemos considerar que ahí tenemos una especie de trade-off, una especie de compensación. Por un lado, es verdad que se ha degradado el entorno de la Laguna Grande, por otro lado lo que tenemos es que eso ha llevado a la población a identificarse desde hace mucho tiempo con las lagunas. En este momento soy el presidente de la Asociación de Vecinos de las Lagunas de Villafranca, las cuales llevamos luchando por este tema del agua, como por otros, más de 30 años y seguiremos luchando hasta que haga falta. Independientemente de estar luchando por el agua, también estamos luchando por el alcantarillado de esta urbanización de las lagunas de Villafranca. Independientemente de la urbanización, dentro de la zona periférica de protección especial se encuentran unos núcleos de servicios que corresponden al ayuntamiento, como el aula de la naturaleza, que juntos con la urbanización serían el día de mañana un gran problema si por filtraciones, debido a que no existe dicho alcantarillado, llegarían a contaminarse el agua de la Laguna Grande. Está el plan de SEAR, depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua, que también tiene una dotación presupuestaria específica y que es especialmente interesante para Villafranca de los Caballeros, porque efectivamente esa urbanización no es un problema solamente de la ocupación del espacio de la parte de las orillas de la laguna, sino es una urbanización que ahora mismo puede ser que no cause ningún problema de contaminación, pero tiene ese potencial. Esa zona es una zona declarada vulnerable por la concentración de nitratos en aguas subterráneas, lo cual quiere decir que es muy importante dotar precisamente a los humedales de capacidad de respuesta. Esto significa que evidentemente la depuración de las propias aguas de la población es un asunto que debería haber quedado resuelto hace tiempo. Desde el punto de vista de las administraciones hay que pensar un poco en el entorno, ¿no?, en el que nos movemos, con el desarrollo de la agricultura intensiva y de la ganadería extensiva, porque hay macrogranjas no solo aguas abajo, sino que aguas arriba, entonces cada vez hay más competencia por el agua. No podemos seguir regando sin freno y instalando ganadería industrial sin freno. La población en general, no solamente los vecinos de las lagunas, la gente interesada en los valores naturales y demás, o en el ocio alrededor, sino también los agricultores, los ganaderos, los regantes en general, deben concienciarse de ello. Y sobre todo es muy importante que mantengan la unidad frente a unas administraciones que por un lado están muy presionadas. Me refiero concretamente pues, a los lobbies de la agricultura intensiva, de los regantes, que están demandando más agua de la que realmente hay, ¿no? En el caso de la administración regional, que por un lado es la que debe proteger los humedales, los espacios naturales, por otro lado es la que debe potenciar la agricultura, la ganadería y demás. Entonces ahí tenemos un problema grave, porque se ha estado incentivando el crecimiento de las hectáreas en regadíos. Eso no es posible ya no es posible. No solo no es posible por los problemas de contaminación, zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que vienen por los purines de las macrogranjas, por las gallinazas de las granjas de aves, pero también vienen por los fertilizantes de la agricultura intensiva.
Se está hablando con todo tipo de estamentos durante este tiempo y actualmente estamos en conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con la Junta de Comunidades y con el Ayuntamiento de Villafranca, a ver si es posible que tengamos un entendimiento entre todos, trabajemos juntos y se llegue a un buen puerto en esta situación del agua. Hay muchísima esperanza, afortunadamente cada día más se ve en la gente de los pueblos, incluso gente que ha vuelto a los pueblos, o bien que ha vivido toda la vida en su tierra y que está viendo que hay un salto cualitativo de degradación y han empezado a decir, no quiero esto, quiero luchar contra ello. Tienen la capacidad y además tienen muchísimo interés de luchar por su tierra. Es decir, tenemos por un lado un fragmento de la población que no están identificados, no hay partidismo ninguno, con ningún partido en especial, con ningún movimiento social en especial, sino que son de las zonas rurales y quieren lo mejor para las zonas rurales. Y por otro lado, tenemos un fuelle, tenemos un potencial muy grande en el turismo y en otras actividades. Entonces esto está originando un maremoto de oposición por parte de las zonas rurales, de la población de las zonas rurales, frente a este destino de ser zonas que van a cargar con todo lo malo. Tú vas a producir carne, tú vas a cargar con los desechos, vamos a ponerte un vertedero de residuos tóxicos, vamos a ponerte un vertedero, un almacén de residuos radiactivos, tú me vas a dar el agua para que yo produzca y además si te quedas sin población en realidad no te voy a ayudar porque no se está fomentando muchas actividades como el turismo interior. El sector primario, agricultura, ganadería y demás, va hacia abajo y el turismo va hacia arriba. El margen de mejora del turismo interior en toda Castilla-La Mancha es enorme. En ese sentido yo soy muy optimista, claro, y solo lo que espero es en que ese vuelco llegue cuanto antes, ¿no? El vuelco llegará, ese vuelco va a llegar, vamos a arrumbar, vamos a dejar de lado la especulación y vamos a centrarnos, como muchas poblaciones, como muchos países lo han hecho, en actividades redistributivas de la riqueza. Lo que yo espero es que sea cuanto antes, que no dejemos pasar el tiempo tontamente.